Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes que están conectados de manera digital y a los que están presentes también en esta sala, acompañándonos en esta última sesión, que va a ser muy interesante, en la que vamos a estar conversando acerca de la relación que tiene la confianza sobre la inversión y en general sobre el ciclo económico, ¿no? Este es un tema muy relevante, de particular interés en la coyuntura que estamos viviendo como país, en donde hay mucha ansiedad, incertidumbre por el lado empresarial, en donde hemos visto que los indicadores de confianza, como vamos a conversar seguramente con los expositores, han mostrado un deterioro y se ubican en zona de pesimismo, ¿no? La pregunta es, ese tono defensivo, cauteloso, por parte de los empresarios, de los emprendedores en general, ¿qué tanto puede afectar sus decisiones de gasto, sus decisiones de inversión, sus decisiones de contratación, generación de empleo y todo esto sobre el crecimiento económico, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quisiéramos discutir aquí, y vamos a tener a María, que viene de la Universidad de St. Gallen, y nos va a hacer una descripción, digamos, un overview de los indicadores de confianza y su importancia en la economía. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos indicadores? Y en la segunda parte vamos a tener a Pablo del Águila, de Apoyo Consultoría, que va a tratar de aterrizar un poco todas estas ideas, estas mediciones que hay en el Perú disponibles acerca de los indicadores de confianza y cuál es ese vínculo, ese impacto que hay con nuevamente la inversión y el crecimiento económico. Incluso hacia el final de su presentación nos va a dar algunas ideas, algunos pequeños hallazgos preliminares acerca de qué está pasando con esa relación, ¿no?, entre confianza e inversión, que usualmente se veía muy sólida, pero como ustedes habrán podido apreciar, el año pasado esa relación parece haberse debilitado, ¿no? Por un lado, indicadores de confianza permanentemente en zona de pesimismo, pero con una inversión privada que terminó creciendo más del 30% del año pasado. Entonces, un poco sobre estos temas vamos a estar discutiendo en los siguientes minutos. Invito a María, por favor, a acercarse. El escenario es tuyo. Muchas gracias, Pablo. So I will take a couple of minutes to talk a bit about confidence indicators, and given the whole purpose of this conference, to show you why we care about them, why they matter. And when I will talk about them, I will refer a lot on how we have found in applied work about their importance, okay? So how valuable they are for economic research, and of course, the result of this analysis, how relevant they are also for policy makers. So what are these changes in expectation? What are we talking about, okay? So changes in either households or so individuals' confidence and firms' confidence have long been known in the macroeconomics literature. Okay, so there have been discussions about how important these changes in expectations in confidence are for economic fluctuations, and there were papers, and we can see references from the 1930s, Pigu's work, Keynes' work in the literature, so very early proofs that confidence matters, okay, and that confidence is a driver of economic fluctuations. These are early studies, but why do we talk about it in 2022? Well, these ideas became very popular again, in particular after the Great Recession. And why is that? Well, because of the slow economic recovery. Okay, so economists have looked for reasons for the slow recovery. And one explanation is the low confidence. Okay, the fact that there has been a persistent low confidence following the Great Recession, and that has been proven
to have slowed down economic recovery. Of course, doing research in these years is different than what it used to be for Keynes and Pigou, okay, where they were just analyzing based on their observation and theoretical models. And why is that? Is that we have increased availability of data. Okay, so a lot of data, a lot of survey data, much higher ease of gathering data from different economic agents, be them investors, consumers, and of course, at the same time, we have much better methods to analyze the data. The advances in economics, in data analysis, have facilitated all this work on the relationship between confidence and economic activity. So what causes changes in confidence? Okay, what drives these fluctuations in confidence? What makes people more optimistic or more pessimistic? There are two very important views. One is the news or information perspective. Okay, I will come back to their discussion individually. And the other is the noise perspective, the animal spirits perspective. So what are they? The news perspective is based on the idea that confidence indicators capture fundamental information about either current or future states of the economy. Okay? So what we see reflected in confidence indicators in increases in confidence or decreases in confidence is the fact that agents have information about things that are going to happen. For example, there is a literature with which I'm very familiar because I'm working in, so that's why I can use it as an example. It's a literature that started from the seminal work of Baudry and Portier. It's an AR paper from 2006, and they show that mere news about emerging technologies have an effect on the economy. So you may ask, what are these news? What are we talking about? Because I know so many times that I presented work on this, people, when they talk about news, they talk about lots of things. News means something else to different people, okay? So news in this world are information, announcements, in this particular case of major innovations. We can think about the invention of railways, the invention of the internet, the even more recent examples, the development of self-driving cars. Okay, so these are information that you get today, so things that you know about today, but they are not already fully adopted, that you can see it in aggregate measures, okay, such as aggregate productivity measures. Okay, it takes time for this technology to spread throughout the world such that you can see them reflected in aggregate productivity, but we know about them. I mean, we know there are self-driving cars, we know that there is artificial intelligence, we just don't know how big it's gonna be. But people, economic agents, want to take advantage of that. Investors, first of all, I mean, there are huge amounts of money invested in artificial intelligence, in living on Mars, in self-driving cars. Okay, so there are lots of money put in that. So having optimistic expectation, having this information makes people, economic agents, respond today. Okay, so these announcements only, this information only, can drive economic fluctuations. Thank you. Okay, so agents acknowledge the changes in future economic prospects when the news arrives, and they start behaving accordingly. And this is where we see more investment, more consumption, and a boom in the economy, only because there is this positive information available for the markets. Okay. I just mentioned some papers of the literature that have made important contributions. The other idea that you have in this literature is that confidence indicators may not reflect only the information about future fundamentals, but it can just be movements, okay, so waves of pessimism and optimism unrelated
to something that's out there. Okay, it's just that we see other people becoming more optimistic, we become optimistic as well. Okay, that's the noise part. Okay, we don't have full information, so the animal spirits come from the fact that we have information frictions, so we don't know for sure what's going to happen, but we see other people reacting in a way, and we want to do it as well. Okay, you want to jump on the bandwagon, you want to be part of the group, you follow the trend. Okay, people influencing each other. There are different contributions in this field, and equally as in the case of news shock, in this research, most of the findings are attributing a very important role for animal spirits in driving economic activity. Okay? And lastly, there are people in applied work that don't take any part. So they don't attribute the source to either noise or news, so they don't make the difference between the two. They just look at confidence movements. Okay, they just call confidence shocks. We don't care what triggers them, be it noise or news. We just want to see what's their effect. And that's why confidence shock in this literature is defined as unanticipated changes in the confidence measures. You see most often this approach in work that, thank you, in work that doesn't have long time series, okay? So in particular, this that I'm referencing to are work that has been done for data from the European Commission, which is much short term. Okay, so to conclude, why confidence indicators matter? They allow us to study the role of confidence in the economy, so their importance for driving economic activity. I lost the information. Okay. What have we learned? Do changes in confidence matter? Does changes in confidence matter? Yes, it does. Okay. The only thing is that the different strands of literature do show that it matters, but they will contradict each other. Okay, based on their approach, we can see lots of results on which one is better than the other. Okay, but it depends on modeling setup. It depends on how you define the confidence shock, what data you are using, time horizon indicators, and so on. Okay, most studies are done for the US, few for the European Union because of the data availability, and even less for Latin American economies. Now we have the possibility with much more data available for Latin America to do studies on the role of confidence for the economies. And I will stop here such that we can hear from Pablo how this is being done in the analysis of the role of confidence for the Peruvian economy. Thank you. Thank you very much. Can you hear me? ¿Me escuchan? Gracias, María, por la introducción. Como comentó, yo voy a hablar sobre el rol de la confianza en la economía peruana. Mi nombre es Pablo del Águila. Y antes de hacerlo, primero quiero que demos 2 pasos atrás y nos preguntemos cuáles son las mediciones de confianza que están disponibles para hacer justamente este análisis de su rol en la economía peruana. La primera medición importante es la del Banco Central, cuya pregunta es ¿cuál es su previsión para los próximos 3 meses respecto a la economía nacional? Esta pregunta tiene 2 características importantes. La primera es que tiene un enfoque de previsión, de expectativas. Se le pregunta a la empresa qué es lo que espera con respecto a una situación en 3 o 12 meses. La segunda característica relevante es que se enfoca en variables generales, como lo son la economía nacional, el sector o la situación de la empresa.
La segunda medición relevante es la de apoyo a consultoría, cuya pregunta es: ¿cuál de las siguientes medidas aplicará su empresa en los siguientes 6 meses respecto de los proyectos de inversión? El enfoque de esta pregunta contrasta marcadamente con la del Banco Central, puesto que tiene un enfoque de intencionalidad, de qué es lo que la empresa planea hacer con respecto a alguna variable que está bajo su control. Lo que nos lleva a la segunda diferencia relevante, que es que la pregunta está enfocada en variables concretas, como lo son los proyectos de inversión o la contratación de personal. No obstante, pese a que ambas preguntas tienen un planteamiento marcadamente distinto, estas recogen información similar. Como se puede ver en el gráfico donde está la confianza para invertir a 6 meses del SAE y las expectativas de la economía a 3 meses del Banco Central, estas comparten fluctuaciones muy similares, lo que se manifiesta en una correlación de 0.96. Ahora, partiendo de estas medidas, de estas mediciones de confianza, en particular de la medición de la confianza para invertir a 6 meses de apoyo, una pregunta natural es: ¿cuáles son los determinantes o las variables que explican los movimientos en la confianza para invertir? Un primer determinante importante es el entorno externo, en particular los precios de exportación. Esto se debe a que en una economía abierta, exportadora de commodities como la peruana, mejores precios de exportación dan señales o están asociados a una perspectiva de mejores retornos a la inversión. Esto se manifiesta, como se puede ver en el correlograma del lado derecho, en una alta correlación contemporánea de 0.56. Un segundo determinante importante son las perspectivas económicas, en particular las expectativas de crecimiento del PBI a 12 meses. Por una razón bastante similar, y es que mejores perspectivas económicas en el futuro dan también señales o están asociadas a un mejor retorno a la inversión, que se manifiesta nuevamente en una correlación contemporánea bastante elevada de 0.6. Estos dos determinantes, junto con el rezago de la confianza para invertir, explican más de la mitad de la varianza de la confianza para invertir, como se puede ver en el gráfico del lado izquierdo. De la misma manera, si uno incorpora estas variables como regresores, en un modelo simple, una regresión lineal, uno puede ver que estos coeficientes son significativos. Adicionalmente, podemos ver que el factor político también juega un papel relevante en la determinación de la confianza. Al incluir dummies para cada uno de los procesos electorales desde 2006, podemos ver que los coeficientes son significativos, aunque el efecto no siempre es negativo, como se puede apreciar al ver el coeficiente de la elección de 2016. Algo que es importante recalcar es que estas relaciones son dinámicas. Como se puede ver, a diferencia de los cambios en la correlación entre las expectativas de crecimiento y la confianza para invertir, que se han mantenido en sus niveles usuales en los últimos 10 años, la correlación entre precios de exportación y confianza para invertir ha llegado a niveles mínimos en los últimos 10 años, pasando de 0.6 a 0.4 desde que comenzó la pandemia. Y eso es algo que vale la pena, en lo que vale la pena enfocarse o que podría servir para quizás algo de investigación futura. Ahora, ya teniendo una idea de qué variables nos permiten explicar los cambios o los movimientos en la confianza para invertir, podemos comenzar a hablar de qué es lo que la confianza para invertir nos permite explicar. En particular, la confianza para invertir juega un rol vital en el proceso de proyección. Y esto se debe a que gatille el proceso de proyección de la actividad económica como parte de las variables exógenas que explican la inversión privada. Esto se debe a que la confianza para invertir tiene información significativa y adelantada sobre los movimientos en la inversión privada. Si vemos el correlograma del lado derecho, podemos ver que la máxima correlación se alcanza con un trimestre de adelanto y alcanza un nivel bastante significativo, bastante alto de 0.75. Esto es importante debido a que entender las fluctuaciones en la inversión privada nos permite modelar los cambios en el empleo formal
debido a que los proyectos de inversión privados impulsan las contrataciones formales, lo que se manifiesta en una alta correlación de cerca de 0.8. De la misma manera, entender los cambios en el empleo privado nos permite explicar los movimientos del consumo privado, debido a que el mayor empleo impulsa la capacidad adquisitiva de los hogares. Nuevamente, esto se refleja en una alta correlación contemporánea mayor a 0.8 entre estas dos variables. Estas variables generan un ciclo de impulsos y respuestas, tal como se puede notar en los gráficos de las funciones impulso-respuesta de un modelo de vectores autorregresivos que incluye estas variables. En particular, si nos enfocamos en la respuesta de la inversión a choques en la confianza para invertir, podemos notar que la inversión privada responde a estos choques hasta un año después, alcanzando su máxima respuesta después de 2 trimestres. Ahora, estas relaciones normalmente se mantenían en un escenario más común, previo a la pandemia. Con la llegada de la pandemia, hemos tenido que enfrentar un escenario distinto, una nueva dinámica respecto a la relación entre estas variables. Como se puede ver en el gráfico del lado izquierdo, en un periodo del 2022, así como comentó Hugo hace un momento, teníamos la inversión privada recuperándose, creciendo, mientras la confianza para invertir alcanzaba niveles mínimos históricos. Esto se refleja nuevamente en la evolución de la correlación entre ambas variables que se puede observar en el gráfico del lado derecho, donde se ve que desde que comenzó la pandemia, esta correlación ha comenzado a disminuir marcadamente. En particular, podemos ver que la correlación con la variación anual de la inversión privada no solo ha alcanzado niveles mínimos en los últimos 10 años, sino que ha disminuido desde 0.8 hasta cerca de 0.2, lo cual es una disminución bastante importante. Lo que nos lleva a preguntarnos si es que estamos ante un cambio estructural en la relación entre estas dos variables. Esto es, si podemos entender este cambio como uno temporal o uno permanente. A su vez, esto plantea interrogantes adicionales. Una primera pregunta que nos podemos hacer es si esto está vinculado al tema de la autoconstrucción. Como se puede ver en el gráfico del lado derecho, la autoconstrucción, desde que comenzó la pandemia, ha seguido una dinámica marcadamente diferente de la del resto de la inversión privada y ha aumentado su participación como parte del total de la inversión en cerca de 3 puntos en los últimos 2 años. Una segunda razón por la que quizás esto está sucediendo es por un cambio en el tipo de la inversión. Como se puede ver en el gráfico del lado derecho, en un sondeo que se realizó a los ejecutivos del SAE en enero, estos manifestaron que planean enfatizar más las inversiones en optimización y mantenimiento, mientras que no tanto en las inversiones en expansión. Finalmente, cabe la duda de si esto se debería a un cambio en la dinámica de las empresas de menor tamaño en la inversión total. Como podemos observar en el gráfico, especialmente o más marcadamente desde que comenzó la pandemia, la dinámica de la confianza para invertir de las pequeñas empresas ha sido marcadamente diferente del de las grandes empresas. Entonces, para concluir, lo que podemos decir es que la confianza para invertir juega un rol fundamental en el proceso de proyección de la actividad económica, especialmente a través de la inversión privada, que especialmente hasta antes de la pandemia teníamos una idea importante o sólida de qué es lo que explica la confianza para invertir y de qué es lo que la confianza para invertir nos permite explicar, pero que a raíz de la pandemia han surgido nuevos retos, tanto para la academia como para los practitioners, respecto a cómo mejorar nuestros modelos de proyección y cómo modelar mejor estos cambios en la relación entre confianza para invertir e inversión privada. Muchas gracias. Ok, muchas gracias Pablo, muchas gracias María, presentaciones realmente muy interesantes. Les voy recordando a las personas que están conectadas en este momento que pueden hacer uso de las
alzar la mano, del aplicativo para alzar la mano y hacer sus preguntas. Vamos a pasar en este momento a la sesión de preguntas y respuestas para los expositores. Mientras van preparando su pregunta, permítame nada más unos breves comentarios sobre los dos trabajos. De hace mucho tiempo los economistas venimos incorporando en nuestro análisis o reconociendo la importancia que tiene para nuestro análisis macroeconómico en particular el rol de las expectativas, ¿no? Los trabajos pioneros, como ya mencionaba María en su presentación, de Pigou, de Keynes, esta frase que ha quedado acuñada ya en la literatura macroeconómica acerca del espíritu animal de los empresarios, y se ha reconocido como una variable que puede estar muy vinculada a las fluctuaciones económicas, ¿no? Pueden ser causa de oscilaciones o explicaciones dentro de los ciclos económicos. Y hemos pasado buen tiempo también, o los teóricos en economía han pasado buen tiempo también, cómo modelar esos componentes de expectativas dentro de todas las teorías y modelos económicos que realizamos, ¿no? Con expectativas primero que eran básicamente backward looking, muy inerciales, mirando solamente información pasada, a lo Kagan, y luego poco a poco como vimos a través de desarrollos de Mood en los 60s y en los 70s y 80s todo el desarrollo de la revolución de las expectativas racionales que han venido para quedarse, ¿no? Cómo incorporar esa información que los agentes económicos toman en consideración para sus decisiones de gasto, ya sea de inversión o de consumo. Y recientemente nosotros aquí en el Perú, por supuesto, hemos visto cómo esta correlación, ya sea con la medición de confianza para invertir que hace apoyo o una alternativa como la que tiene el Banco Central, que esta relación es muy intensa, ¿no? entre confianza que antecede movimientos en la inversión. Esa relación era muy clara, de manera particular durante la crisis financiera del 2008-2009, vimos cómo luego del choque financiero internacional que afectó a la economía global, vimos cómo la confianza se desplomó, ¿no? Era en ese momento registrando el mínimo histórico que tuvimos y posteriormente con un trimestre de rezago vimos cómo todo el sector empresarial, los emprendedores en general se pusieron muy defensivos y también vimos una fuerte contracción dentro de la inversión. Así un poco diferente en esta ocasión, como mencionaba Pablo en la parte final de su presentación, en esta ocasión hemos tenido dos choques importantes, ¿no? El choque sanitario, desde luego, pero también el choque político que ha afectado en alguna medida la confianza. Sin embargo, ¿no? Lo llamativo de todo esto ha sido cómo dentro de ese contexto de choques significativos y que ha afectado la confianza, que se ha mantenido en terreno negativo desde hace 6 o 7 meses, la inversión privada continuó, digamos, evolucionando a buen ritmo, ¿no? Entonces ese es uno de los puzzles que seguramente tendremos que escarbar un poquito más para poder entender qué es lo que ocurrió finalmente en esta ocasión. Regresando un poco al trabajo de María, si es que pudiera comentar, si es que pudiera ella hacer algún comentario, dar un poquito más elaborar un poquito más sobre un tema que me interesó, que me llamó particularmente la atención, ¿no? Desde el enfoque de qué explica los cambios en la confianza, desde el enfoque del News Perspective o Information Perspective, en particular ella resaltó lo importante de las innovaciones tecnológicas, ¿no? Y eso efectivamente muchas veces hemos visto que ha dado lugar a olas de inversión. Tal vez la última, cuando hay una innovación tecnológica relevante, efectivamente hemos visto que ha venido acompañada de olas de inversión, lo vimos en los 90, por ejemplo, con la aparición de las computadoras personales y todo lo que eso trajo en términos de productividad de la economía e incluso en términos de burbujas financieras. Pero en esa revisión de la literatura que ha hecho María, no sé si ella podría darnos también algunas luces acerca de el rol que juegan los anuncios de autoridades y el contexto político sobre la confianza. No sé si tienes alguna información y nos puedes dar un overview del rol que tienen el entorno político,
anuncios de política económica, perspectivas de políticas públicas sobre la confianza y finalmente sobre el ciclo económico. Y por el lado de Pablo, me llamó mucho la atención que en uno de los correlogramas que pones se ve que o uno de los resultados que muestras en general, se observa claramente que el impacto que tiene la confianza es muy inercial, ¿no? Tiene un coeficiente bastante, explica buena parte de estos movimientos, confianza, inversión, ¿no? Entonces, yo pensé que la confianza podía ser incluso un determinante más volátil, ¿no? No sé si tienes alguna idea que nos puede explicar por qué es tan inercial. Parece quedarse ahí arriba entre los determinantes de la confianza, ¿no? El nivel de confianza en T-1 parece ser un factor bastante importante, ¿no? No es que el empresario rápidamente se desanima o se vuelve eufórico, no es ese empresario que a veces Keynes lo graficaba como una especie de empresario bipolar, sino es más inercial, tiene que ser un shock muy potente pues, para que este sentimiento cambie, ¿no? Básicamente como a manera de comentarios generales y si pueden elaborar un poco sobre estas líneas, ¿no? Entre tanto, esperamos las preguntas que puedan venir de las personas que están conectadas, pero si no, por favor, María y Pablo, si pueden hacer comentarios al respecto. Okay, so regarding the importance of, so if the news have an effect only if they are related to future development in productivity, no, this is a particular literature that I have worked on and I know very well the results, but news can be about other things as well, and there are extensive works and very well established results that show that news about fiscal policy or monetary policy are equally important. So they do drive economic fluctuations. And this is something that we are seeing also now that we have, for example, the case of the Federal Reserve announcing that they are going to increase the interest rates. So even though nothing is happening today, they provide this information. There is the news, and the news influences the markets. So we see the markets responding to the news, and in fact, that's what the announcements are meant to do. So that's why they don't implement something immediately, and they initially announce that they are intending to take some actions in the next months, quarters or so. So work is done, and also in terms of government spending, there are works that have shown fiscal policy having an important effect on the economy only through the news. Pablo. Con respecto a tu pregunta, Hugo, efectivamente la confianza para invertir tiene una autocorrelación importante, cerca de 0.7, y un componente autorregresivo también significativo, ¿no? Más o menos 0.5 como mostraba, que es fuerte evidencia de que hay una reversión a la media, ¿no? Lo cual, al menos nosotros lo vemos también desde un punto de vista más o menos positivo, que es la razón por la que nunca estamos mucho tiempo en un periodo pesimista, ¿no? Cuando suele haber choques importantes, choques negativos y la confianza pasa a terreno pesimista, más o menos el tiempo promedio que estamos ahí es 2 o 3 trimestres, ¿no? Ahora, ¿a qué se podría deber este componente pesimista? Digo, a este componente autorregresivo. Puede haber múltiples razones, ¿no? Uno puede ser el hecho de que efectivamente los inversionistas se mueven por olas, ¿no? Y justamente la reversión de esas olas toma tiempo, ¿no? Así como lo mencionó María, uno se mueve por olas pesimistas y por olas optimistas y justamente cambiar de una a la otra toma tiempo, como tú mencionabas, un choque muy fuerte. Lo otro es que tal vez pueda haber alguna otra relación por ahí que podría modelarse más, ¿no? Como cambios en política que justamente logren que los choques se demoren un poco más en revertirse, ¿no? Eso principalmente. No sé si me escuchan. ¿Sí? Ya. A mí me parece súper informativo ese quiebre en la relación entre precio de exportación
y confianza para invertir. Da la impresión de que ha habido otro choque adicional, distinto al COVID y distinto al típico choque de elección presidencial, ¿no? Porque cuando uno ve los determinantes, tú mostraste que la relación con las expectativas de crecimiento no se había cambiado, pero sí había cambiado la relación con precio de exportación. Y yo planteo como pregunta si es que quizás eso se explica porque la relación a través del cual el precio de exportación influencia expectativas tiene mucho que ver con el canal del sector minero, ¿no? Precio de metales, sector minero y planes para invertir, ¿no? La pregunta de apoyo es, ¿usted planea invertir más en los próximos 6 meses, ¿no? Entonces me pregunto si es que el entorno de cambio en el entorno regulatorio para el sector minero, en esta coyuntura en el Perú, se ha dado iniciativas de incremento de impuestos, al inicio cuando hubo cambio de gobierno de expropiaciones, nacionalizaciones, quizás tenga que ver eso con el quiebre en la relación entre precio de exportación y confianza para invertir. Con lo cual habría que añadir un quiebre que seguramente no ha estado antes en la muestra, que es el de quiebre estructural del marco institucional para hacer inversiones, ¿no? Pero lo planteo como pregunta porque de esa quiebre me parece que hay un montón de información que se puede destacar. No sé qué opina Pablo o Hugo. Que es una hipótesis bastante válida, especialmente porque estamos en un contexto donde los precios de los metales todavía se mantienen altos, pero por ejemplo la inversión en exploración minera, que normalmente debería reaccionar un poco más en contextos de precios de metales altos, no está recuperándose, ¿no? Y gran parte de esto me parece probable que esté relacionado justamente con lo que menciona Joseca, que es una ruptura en el marco institucional y la falta de promoción, y la falta de un marco para promover la inversión minera de una mejor manera, conjuntamente con una mayor fiscalización, una mayor regulación sectorial que dificulta o que da poca confianza para los inversionistas mineros en temas de exploración, ¿no? Por favor. Hay un micro, te van a pasar. Sí, lo que comentaba es que el comentario que hace Joseca, esta diferencia, o sea, la correlación entre la confianza para invertir y el crecimiento aparentemente se mantiene, mientras que la correlación entre la confianza para invertir y los precios de exportación se rompe de alguna manera, ¿no? O disminuye. Esto probablemente tiene que ver con que el crecimiento es más endógeno, ¿no? O sea, hay una retroalimentación entre confianza para invertir y crecimiento de ambos lados, ¿no? Entonces el crecimiento ya mismo está recogiendo también de alguna manera la confianza. En cambio los precios de exportación son totalmente exógenos, ¿no? a la economía y por lo tanto pueden moverse de alguna manera más independiente. Y efectivamente probablemente lo que pasa es que hay un choque adicional que está rompiendo esa relación, ¿no? Eso solo como comentario. Sí, yo comparto también lo que han estado expresando respecto de esta relación entre los precios de exportación, ¿no? y la confianza y qué podría estar afectando un tercer factor, pero quería mover un poco más bien también dentro de tu presentación. Había visto cómo la inversión privada responde hasta después de 4 trimestres, tiene a choques en la confianza para invertir, ¿no? Parece que el impacto sigue siendo significativo, según lo que veo aquí en las funciones de impulso-respuesta, sigue siendo significativo incluso hasta 4 trimestres después. Esto me sugiere que, por ejemplo, ante un cambio positivo en el panorama de percepción de los inversionistas, todavía esto no tendría un impacto rápido entonces sobre la inversión. Es decir, si mejoraran las expectativas, dado que hoy estamos en terreno negativo, pero si empezaran a mejorar, ¿no se vería una rápida mejora en el gasto de inversión? ¿Eso es lo que estaría previendo este resultado? Yo esperaría justamente eso, justamente porque retomar planes de inversión, especialmente planes de gran inversión, es algo que toma tiempo, ¿no? Todo el tema del financiamiento, revisar los planes de inversión, ¿no? Volver a hacer todo el tema
el comisionamiento y todo ese tipo de cosas. Es algo que toma tiempo, es algo que aún si decides que vas a invertir nuevamente o recuperas tu confianza, no es algo que se pueda reactivar de la noche a la mañana. Entonces a mí no me sorprendería que si la confianza mejorase, no hubiese una reactivación tan rápida de la inversión privada, sino que tome una serie de trimestres hasta que se pueda materializar un buen resultado. Y una última pregunta por mi lado para tu trabajo, Pablo, discúlpame, sobre el tema de el impacto que puede tener la tasa de interés sobre las decisiones de inversión. No sé si han explorado esa posibilidad. O sea, esta no aparece aquí en este análisis, ¿no? Que puede ser, está bien, de repente tú eres keynesiano y entonces no crees en el impacto que puede tener la tasa, el costo del fondeo, el costo del financiamiento sobre la inversión. No sé si has explorado algo al respecto. En esta ocasión no lo hemos tomado en cuenta para este análisis, pero y creo que sí debe tomarse en cuenta, pero quizás con una serie de tecnicismos un poco más importantes, ¿no? Como por ejemplo, como mencionaron en una exposición previa, cómo responde de manera diferenciada en distintos regímenes de incertidumbre, o cómo podría eso suceder, ¿no? No necesariamente cuando uno toma una muestra completa sin esta clase de diferenciaciones, uno pueda necesariamente observar un efecto tan fuerte o tan marcado, ¿no? Sino que depende un poco de cuál es el contexto en el que se está encontrando estos choques de política monetaria o cambios en la tasa de interés. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, José Carlos, por favor, si nos acompañas y María para cerrar esta sesión. Muy interesante, muchas gracias a los dos expositores, muy interesante. Muchas gracias. So now that we are reaching the end of our workshop, we would like to say some thank you to the people that contributed to the realization of this event today. And first of all, we want to thank the Swiss State Secretariat for Education, Research and Innovation through the Leading House for Latin America that has generously supported this event, and of course Apoyo, who has equally contributed to the realization of the workshop. Bueno, por mi lado me gustaría agradecer a María por haber organizado buena parte del evento, haber convocado a tan buenos expositores. También agradecer al equipo de apoyo y consultoría, el back office que es encargado de hacer que esto sea posible de manera híbrida, y por supuesto al equipo de Cabina Libre que se ha encargado también de que todo funcione de manera adecuada y con los estándares de calidad que siempre nos tienen acostumbrados. Sin más, muchas gracias a todos por acompañarnos y espero que les haya servido muchísimo todos los contenidos y el análisis presentado en esta ocasión.